¿Alguna vez escuchaste hablar del Cerrado? El Cerrado es una ecorregión muy importante en Paraguay. Es también un bioma predominante en Brasil que cubre aproximadamente el 25% de su territorio. En Paraguay ocupa áreas discontinuas en forma de mosaico, sobre topografías suavemente onduladas con suelos arenosos que generalmente son visibles entre las plantas, encontrándose principalmente en los departamentos de Concepción, Amambay, Canindeyú y Alto Paraguay. Lo más importante del Cerrado no se encuentra a simple vista. El suelo del Cerrado es un reflejo de su riqueza oculta. Se lo conoce como bosque invertido, porque su biomasa se extiende mucho más por debajo del suelo que en la superficie. El Cerrado alberga una amplia gama de especies vegetales y animales adaptadas a condiciones de clima estacional y suelos específicos. Entre las especies vegetales se encuentran gramíneas, arbustos y árboles adaptados a la sequía y los incendios periódicos, así como una gran variedad de mamíferos, aves, reptiles e insectos. La ecorregión del Cerrado comprende diversos paisajes y formaciones vegetales, cada una con sus características específicas. El Cerradón son áreas de cerrado con árboles más grandes y densos en comparación con el cerrado típico, y a menudo se encuentran cerca de cursos de agua. Es básicamente una transición entre el cerrado más típico y las formaciones boscosas. El cerrado sensu stricto es la forma más típica del cerrado, caracterizada por su vegetación arbustiva y herbácea, con árboles dispersos y que se desarrolla sobre suelos arenosos muy pobres en nutrientes. Los campos son áreas de transición entre el cerrado y las zonas bajas, con suelos más húmedos y vegetación más densa, con mayor cobertura de herbáceas, fundamentalmente gramíneas, con una sola camada rastrera. En el Cerrado chaqueño podemos encontrar especies de aves muy singulares, como el maracaná cuello dorado, que se caracteriza por su longevidad de aproximadamente 50 años.
Este carismático animal es una especie de primate que habita en América del Sur, específicamente en regiones de Brasil, Bolivia y Paraguay. Aparte de ser muy inquieto, se caracteriza por sus colores vivos y cola larga. Otra curiosidad sobre el mono tití es que es monógamo, con una sola cría por camada. También, dentro de los primates más representativos del cerrado chaqueño, tenemos al caipoxú o mico melonurus, el cual es un animal diurno y arbóreo que duerme en la densa vegetación o en árboles huecos. La ardilla roja, una de las dos especies de ardillas del norte de Paraguay, se destaca por ser una experta trepadora y se esconde con mucha agilidad. Mucho menos escurridizo y bien orgulloso de su presencia, tenemos al cerdo salvaje, más conocido como tañecatí. Es omnívoro y muy activo, un gran representante de la fauna del cerrado. El cerrado también es un hogar del herbívoro más grande de Sudamérica, el tapir o mboreví. Su característica principal es una trompa en el labio superior que le sirve para agarrar su comida y olfatear. Tiene los sentidos del olfato y el oído altamente desarrollados, a diferencia de su vista no muy desarrollada. Y si hablamos de astucia y versatilidad, no podemos dejar de mencionar al aguaraí, un ágil mamífero omnívoro, gran regulador de la cadena alimenticia debido a su dieta diversa, la cual incorpora desde animales en descomposición hasta serpientes venenosas. Es importante también no confundirlo con el aguaraxaí, otro mamífero que es restricto del Chaco y a pesar de ser muy parecido al aguaraí, tiene patas de un color más claro y orejas más grandes. Y acá estamos viendo las huellas del yaguareté. Tenemos huellas no muy recientes, pero sí de estos días. Tanto patas delanteras, que son mucho más grandes, y las traseras, que son un poco más pequeñas. Las patas delanteras son gigantes en el yaguareté porque son las que usa para derribar a las presas. Son así grandes como la mano de una persona prácticamente. En la ecorregión del Cerrado paraguayo se encuentran diversas especies de hábitos nocturnos que han desarrollado adaptaciones para la vida activa durante la noche. Entre estas especies se incluyen mamíferos, aves, anfibios, arácnidos, reptiles y una infinidad de insectos.
Esta es una serpiente que está acá cerca de nuestro campamento, es una culebra, tenemos que ver la identidad específica. Yo sospecho que es del género Boiruna o Clelia, que ambas son especies cazadoras de otras serpientes, son ofiófagas y son especies que cazan más bien otros reptiles que roedores, por ejemplo. No son nada peligrosas para las personas, al contrario, es mejor tener cerca de las casas porque cazan otras serpientes. Las cámaras trampa desempeñan un papel crucial en la conservación de especies al proporcionar una herramienta valiosa para el monitoreo y estudio de la vida silvestre de manera no intrusiva. Estos dispositivos, equipados con sensores de movimiento y activados por calor, capturan imágenes y videos de animales en su entorno natural. La información recopilada mediante cámaras trampa permite a los investigadores obtener datos detallados sobre la distribución, abundancia y comportamiento de especies, incluyendo aquellas que son esquivas o de hábitos nocturnos. Los ayoreo son un grupo indígena que ha habitado históricamente el Chaco paraguayo. Su estilo de vida ha estado fuertemente vinculado a la caza y la recolección. Tradicionalmente, los ayoreo han dependido de los recursos naturales para su sustento, utilizando conocimientos ancestrales para adaptarse a las condiciones de su entorno. ¿Cómo es la guitarra del paraguayo? Ellos hacen así, ¿no? Así. Pero ese es de monte así nomás. Él tiene una música de una mujer embarazada cuando se fue Mareca ahí antes. Embarazada y después uno de sus compañeras dice, vamos, volvió porque se vio ese humo de fuego ya. Ahí. Después mujer se va, no quiere escuchar lo que ella dijo. Se va, no, después ya se va acá, volvió a donde hay monte. Y se quemó esa mujer. A simple vista, el fuego puede parecer un enemigo implacable, una fuerza devastadora. Pero es importante recordar que sin la presencia del fuego, una gran parte del cerrado simplemente no podría existir. En esta ecorregión, el fuego ha moldeado el paisaje durante millones de años. Sin embargo, hoy en día, la historia es diferente.
El 95% de los incendios son provocados por el ser humano, mientras que solo el 5% corresponden a incendios de ciclos naturales. Aunque es importante, no es el fuego en sí lo que es vital para las especies del cerrado, sino el equilibrio que permite, ya que mantiene este paisaje único, quemando las hierbas y despejando el suelo, lo que permite la germinación de nuevas semillas y mantiene la biodiversidad. No es un fuego espontáneo, pero sí es un fuego que le ayuda a aumentar su diversidad florística, siempre. Entonces, esas plantas salen muy rápidamente, crecen muy rápidamente, ¿no es cierto? Y van copando y van aumentando la diversidad hasta que estas mismas se van adaptando al sistema del cerrado. Se habla siempre del cerrado y el fuego, y no se entiende que el fuego viene del hombre. No es que el fuego viene espontáneamente, porque esa es una característica de la formación cerrado. No. Las ramas tortuosas de los árboles permanecen como testigos silenciosos del fuego y evidencian de igual manera la resiliencia del cerrado. Un ejemplo de su capacidad regenerativa es la capa de hojarasca que se forma cíclicamente, la cual, al quemarse, controla la expansión de arbustos y árboles, promoviendo la regeneración de especies adaptadas al fuego. Esta adaptación ha sido parte crucial de la formación del cerrado y ha dado forma a la evolución de ciertas especies que se destacan por su resistencia ante este tipo de situaciones. Esta hoja, por el aspecto que tiene, posiblemente es de 2 o 3 años atrás, y es lo que nos muestra la capacidad de persistencia que tiene. Estos materiales combustibles se acumulan sobre el suelo y realmente cuando ocurre el incendio, esto es un combustible que después realmente agrava mucho el efecto del fuego. La comprensión de estos fenómenos y del delicado balance natural es crucial para preservar la integridad de este ecosistema único, pero cuando el fuego se descontrola, las consecuencias pueden ser devastadoras incluso para este ecosistema que tanto depende de él. Mientras nos trasladamos a la región oriental, hagamos un recorrido por una de las características más llamativas del cerrado: sus aves. El frutero amarillo, el burgo, la urraca campestre, el chiripepé cabeza parda, el pepitero de corbata y muchos otros ejemplares que se pueden divisar recorriendo el cerrado.
tanto en las zonas que abarcan la región del Chaco como en la región oriental. Estas aves coronan y dominan las copas de los árboles, el cielo y los arbustos del cerrado, exhibiendo su gran variedad de colores, formas y hábitos alimenticios o de socialización y apareamiento. Fundamentales para la flora del cerrado, las palmeras se erigen como nobles guardianes de la biodiversidad. Entre sus especies más representativas se encuentran diversos tipos de embocallá, el yataí, entre otras. Aquí tenemos una pequeña población de yataí, Butia paraguayensis, en donde podemos ver individuos de diferentes edades. Hay individuos bajitos, como de 1 metro, hay otros de más de 2 metros y el que está allá en el fondo, ese seguramente que tiene como 3 o 4 metros de altura. Las palmeras en su conjunto representan un recurso invaluable para una gran diversidad de animales, debido a que a través de sus inflorescencias y frutos les proveen de alimento, albergue y sitios de apareamiento. Además, las palmeras son utilizadas para la elaboración de artesanías y son consideradas como sagradas en algunos rituales de comunidades originarias del Cerrado. La zona conocida como Aguarañú es un enclave de biodiversidad excepcional que alberga una amplia variedad de fauna y flora. En este ecosistema se pueden encontrar numerosas especies adaptadas a las condiciones semiáridas y estacionales del Cerrado. Además, la flora de Aguarañú presenta una sorprendente diversidad
con una mezcla de vegetación arbustiva, árboles dispersos y sabanas con gramíneas que albergan una gran cantidad de especies de plantas, incluyendo muchas endémicas adaptadas a la escasez de agua y los incendios periódicos. A mi espalda le tenemos a una especie típica del Cerrado, se llama Qualea grandiflora. Y estamos ya casi a inicios de la primavera y vemos por un lado las hojas que se están preparando para caerse y por el otro lado tenemos las hojas que van a ir cambiando de color a medida que pasa el tiempo. Esta es una especie que pierde sus hojas generalmente en el invierno, inicios de primavera y después viene la floración plena, que son unas flores amarillas muy grandes y muy vistosas. Realmente este es un árbol muy lindo. Uno de los más hermosos tesoros de la flora del Cerrado es la rosa del campo. Encontrarse con ella es sinónimo de un gran descubrimiento, ya que es una planta endémica del Cerrado, posee una gran belleza y delicadeza, cuyo florecimiento se da a lo largo de todo el año. Entre las especies catalogadas como vulnerables se encuentra el atajacaminos de ala blanca. Es una ave nocturna endémica de los pastizales del Cerrado. A los atajacaminos se los conoce con este sobrenombre, ya que tienen la peculiar reacción de permanecer inmóvil sin salir del camino ante la presencia de otros animales o del ser humano. Teniendo en cuenta el número de especies amenazadas o en peligro de extinción, es fundamental el rol que cumplen los parques nacionales y sus guardaparques, quienes velan constantemente por la conservación y preservación de dichas especies. Gracias a estas acciones, podemos ver especies tan singulares como la pava campanilla, que se caracteriza por su cara blanca y fantasmal. Es mayormente arborícola y se encuentra en una variedad de hábitats boscosos, incluyendo bosques, borde de bosques y arboledas abiertas. Una parte de las especies típicas de esta región son estos cactus, únicos del género Discocactus en Paraguay. Sin embargo, están amenazados, ya que por sus características ornamentales son extraídos indiscriminadamente. El Cerrado de Concepción,
alberga numerosas especies de aves y ostenta la mayor diversidad de loros y guacamayos de Paraguay, debido a la presencia de palmeras que constituyen el tipo ideal de vegetación para su hábitat. Entre los más representativos tenemos al loro cara amarilla, también conocido como loro tacurú, ya que anida en las cavidades de montículos de termitas comúnmente conocidos como tacurú. Y al guaá, que atribuye su nombre a una raíz onomatopéyica, es decir, por el sonido típico que produce esta especie. Este último, el guaá azul o guaá-joún, es el guacamayo más grande del neotrópico, pudiendo alcanzar una envergadura de más de 1 metro. Varias de estas especies se encuentran amenazadas, algunas incluso en peligro de extinción, debido al cambio de uso de suelo y al tráfico ilegal. Esto último ha devastado la población de estas hermosas aves, de las cuales se trafica principalmente sus huevos o individuos para satisfacer la demanda del mascotismo. El cerrado, considerado la sabana más biodiversa del mundo, alberga el 5% de la biodiversidad del planeta y desempeña un papel crucial en la regulación climática y la provisión de recursos hídricos. Las acciones de conservación buscan mitigar las amenazas derivadas de la expansión agrícola, la deforestación y otros impactos antropogénicos, asegurando la preservación de hábitats naturales. La investigación en el cerrado es esencial para comprender sus complejas interacciones ecológicas, identificar especies amenazadas y desarrollar estrategias efectivas de gestión. El yurumí, más conocido como oso hormiguero, posee una presencia única, avanzando con su particular pisada, ya que posee garras muy puntiagudas en sus patas. Las utiliza para extraer cuidadosa y eficientemente su alimento de los hormigueros. Estas garras, su imponente figura y su pelaje lo convierten en un animal respetado y temido, hasta incluso por el mismísimo yaguareté. El cuatí, en cuyo nombre en guaraní guarda un vocablo, ti, nariz, que hace alusión a su rasgo más visible, su prominente hocico con el cual olfatea y guía su camino entre los árboles en busca de alimento. Como otras especies de la zona, el venado de las pampas, también conocido como guasutín en guaraní, es una de las especies de cérvido en mayor riesgo de extinción del mundo. Antiguamente, esta subespecie del cerrado era uno de los mamíferos más numerosos en su ecosistema, pero hoy solo se lo encuentra en contadas áreas aisladas. Por ello, en todos los países en que habita, incluyendo el cerrado paraguayo,
está rigurosamente protegido. El ecoturismo que se desarrolla en la ecorregión Cerrado de la región oriental genera una gran cantidad de oportunidades de acercamiento y concienciación respecto del valor incalculable de las especies que habitan dichas áreas. Entre las actividades que se desarrollan se puede citar a paseos en bote a lo largo de ríos y arroyos, avistamiento guiado de aves, e incluso exploración de cavernas. En Vallemí se encuentra un sistema de cuevas y cavernas de gran importancia, tanto geológica como biológica. La caverna se llama Caverna 54. Lo que hacemos es ingresamos por aquí y nos damos la vuelta en forma de U. Nos vamos por lo que es la primera galería, pasamos a la segunda, tiene solamente 2 galerías. La particularidad de esta caverna pues es que tiene las raíces de guapoú adentrado adentro de las cavernas, que tiene una altura aproximadamente de 15 metros, ¿verdad? Entonces tiene aberturas por donde penetran los animales, ¿verdad? Y se presume que hay más de 23 cavernas. Porque ese Ingresar a uno de estos sistemas de cavernas nos permite transportarnos inmediatamente a un paisaje de millones de años de historia, único en el país. Y la presencia de rocas calizas en su interior indica la remota presencia del mar en Paraguay. El batará de ala roja es un ejemplar muy raro en Paraguay, ya que la mayor parte de su población se encuentra distribuida en Brasil. Habita en áreas arbustivas, bosques ralos y cerrados. Es un ave discreta, raramente vista, excepto cuando emite su característico sonido. Las áreas silvestres protegidas y sus guardaparques son el mayor resguardo que se puede ofrecer hoy en día en esta ecorregión. Ellos y ellas cumplen una misión invaluable: preservar la biodiversidad. Mi nombre es Perla Vázquez, soy guardaparque y ahora estoy en el Parque Nacional Cerro Corá como jefa de área. Es un desafío más grande que me dieron acá porque tenía que ser
la cabeza de todos. Se quedaba a mi cargo 8 guardaparques que tenía que trabajar con ellos y eran todos antiguos. Y yo era la más novata entre todos y era un desafío muy grande porque soy una mujer y ese me superó, pero sí pude y fui adelante como jefa de área y como guardaparque acá en el Cerro Corá. Bueno, mi trabajo yo describo que es un trabajo noble y siempre así en la hora de tereré y eso, que estamos haciendo un trabajo para el futuro. Yo de mi parte siempre veía animales en la tele, hasta ahí nomás. Y ahora, después de que vine como guardaparque, he visto ya a unos cuantos animales. Primero estaba en Flora, después dejé Flora, pasé en Ave. Entonces encontré más familia, más amigos. Y gracias a la asociación de Ave conocí mucha gente importante, todo tipo de gente. Lo bueno que vamos a dejar en manos de los que vienen, porque estamos ya a punto de jubilarnos, vamos a dejar en manos de los que están ya, los nuevos compañeros, para continuar este trabajo de conservación y preservación de los recursos naturales. Yo le digo a toda la gente que valore lo que nosotros tenemos y que cuidemos la naturaleza para que nuestros futuros hijos y nietos vean lo que es el cerrado y lo que es en sí la naturaleza, y que amen y visiten y conozcan. Eso le digo a todos. Todo lo que el Cerrado tiene para ofrecernos representa una riqueza natural como pocas en el mundo. Debemos ser conscientes de ese valor y actuar en consecuencia para reducir el impacto negativo de nuestras acciones humanas y reforzar aquellas iniciativas que nos permitan preservar estas especies para el futuro. El Cerrado tiene muchas caras, muchos colores, y así como alberga muchas especies, también enfrenta muchas amenazas. Depende de nosotros que las nuevas generaciones también sean testigos de la belleza natural de esta ecorregión.